Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Espero que estén todos muy bien. Nos encontramos nuevamente para compartir este ciclo que llamé Dominar tu mente. Y hoy les quería contar, miren, hace más o menos unos 13 años, algo así, me acuerdo que mi papá se enfermó así de un día para el otro. Eh, Al principio no sabíamos bien qué le había pasado, estuvimos qué le pasaba, ¿no? Estuvimos varios días, creo que un par de semanas, hasta que nos dieron el diagnóstico, que finalmente era meningitis, y estuvo mucho tiempo internado. Hoy mi papá está bien, ya se recuperó, pero me acuerdo que estuvo como 7 meses internado, ¿no? En el hospital. Y me acuerdo que en ese tiempo, cuando ya tuvimos el diagnóstico y estábamos atravesando una situación de mucha incertidumbre porque no sabíamos si se iba a recuperar, si no se iba a recuperar, estuvo al borde de la muerte. Y me acuerdo que yo recién había nacido mi segundo hijo, hacía poquitos meses, y me hacía un montón de preguntas en mi cabeza y durante mucho tiempo, diría semanas o meses, estuve preguntándome por qué mi papá se había enfermado, cómo es que había pasado, dónde se había contagiado, si se podía haber evitado, todas preguntas así, de ese estilo, y no podía salir de preguntarme dónde había pasado, cómo había sucedido, pero estuve mucho tiempo, ¿no? Claro, y a medida que pasaban los días, yo me daba cuenta que un día tras otro me hacía las mismas preguntas. Y eran preguntas que no conducían a nada o que yo no tenía prácticamente la respuesta. Eran preguntas que no me estaban ayudando porque yo cada vez me ponía más, digamos, triste, enojada, eh, sin saber qué hacer. Me ponía, tenía mucha también incertidumbre, impotencia, porque todas las preguntas tenían una relación, estaban conectadas con el pasado, o sea, por qué le había pasado, cuándo se había contactado, contagiado, perdón. También estaban conectadas con cosas que yo no podía cambiar, cosas que ya habían sucedido. Si bien algunas se conectaban con el momento presente, era como un presente de esto, de impotencia, de escasez, ¿no? Eran como preguntas que no tenían salida, como un callejón sin salida, ¿no? Porque no conducían a ningún lugar. ¿Vieron cuando uno va por una calle y no tiene salida? No conduce a ningún lugar. Entonces, claro, eso me hizo reflexionar en cuáles son las preguntas que uno se hace en su vida, cuál es la calidad de las preguntas que me estoy haciendo. Porque es cierto que yo puedo dirigir mi vida a través de las preguntas que me estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tal como, bueno, lo decían muchos filósofos, si nos ponemos a reflexionar un poco en la filosofía antigua y en la presente también, pero bueno, por ahí en mi caso tengo más eh, grabado los filósofos griegos, la filosofía antigua, se hacían muchas preguntas, ¿no? Y a partir de las preguntas iban reflexionando y conociendo el mundo, porque depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos, va a ser la calidad de los pensamientos que uno tiene. Y depende de esa calidad de pensamientos, van a ser las acciones que hagamos. Y esas acciones o la calidad de las acciones van a determinar la calidad de mi vida. O sea, como que es un caminito que está entrelazado. Entonces, eh, no sé, si yo no consigo trabajo, por ejemplo, ¿no? O no consigo trabajo, no, estoy en un trabajo que no me gusta. ¿No? Y entonces me empiezo a preguntar, pero ¿por qué estoy en este trabajo?
Porque a veces uno, cuando un amigo te comparte, bueno, estoy en este trabajo que no me gusta, uno le dice, bueno, renuncia y listo. Pero a veces no es tan simple salir de donde uno está. Llámese trabajo, llámese relación, ¿no? A veces estamos en relaciones que no nos gustan. Y de afuera, el consejo que le podría dar yo a un amigo es salir de ahí. Pero bueno, muchas veces hay que saber que no es tan fácil, o por lo menos no es fácil hacerlo ya, de inmediato. Es un proceso. Entonces, uno se puede preguntar, no sé, ¿por qué estoy trabajando acá? ¿Por qué el resto de la gente tiene un trabajo que le gusta y yo no? ¿Por qué, no sé, por qué no me pagan lo que yo valgo? ¿Trabajaré acá toda mi vida? Son como preguntas que no tienen, es un callejón sin salida, entonces estoy dando vueltas sobre lo mismo, con preguntas que no me conducen a nada, ¿no? Porque otra cosa importante a tener en cuenta es que la mente funciona como un buscador, por ejemplo. ¿Vieron cuando nosotros escribimos en Google algo que nos interesa conocer la respuesta y vamos y le ponemos la pregunta? Bueno, es como una computadora en mi mente. Yo le pregunto y va a ir a buscar la respuesta. Google te da la respuesta, pero la respuesta ¿en base a qué? En base a lo que vos le preguntaste. Es como si nuestra mente tuviese todas las respuestas, pero depende de mí hacer las preguntas correctas. Entonces, eh, yo en la misma situación que estoy en un trabajo que no me gusta, en lugar de ir con preguntas que me conectaran con, no sé, con la escasez, con la imposibilidad, porque si yo me pregunto por qué estoy trabajando acá, no me pagan bien, ¿qué me podría responder? Estoy trabajando acá porque no tengo suerte, estoy trabajando acá porque no consigo otra cosa, me pagan mal porque no soy lo suficientemente talentoso, habilidoso para lo que este trabajo requiere, me voy a quedar por siempre en este trabajo y bueno, la vida es así. Entonces, el problema no estaría en la respuesta, sino en la pregunta que me estoy haciendo. Si yo cambio el foco de la pregunta, en lugar de estar enfocada en la imposibilidad, en la escasez, en algo que me cierra, y yo me abro a posibilidades y yo voy a preguntas que me ayuden o que dirijan mi mente hacia pensamientos de abundancia, más posibilidades, yo podría preguntarme, por ejemplo, en el caso de estar en un trabajo que no me gusta, ¿cómo puedo, qué puedo hacer, qué acciones para mejorar mi situación actual? Ahora, en este trabajo, mientras me ocupo de buscar otro, ¿no? O si quizás yo en este trabajo puedo conversar con alguien para, no, quizás la empresa donde estoy me gusta, pero no el trabajo específico que estoy haciendo. Quizá podría conversar con mi jefe, mi jefa, la sección de recursos humanos, para estar en otra área que a mí en donde me sienta mejor. Bueno, o si no, ¿qué posibilidades tengo de empezar a otra cosa diferente? O yo podría desarrollar alguna otra habilidad que me permita tener más opciones para conseguir otro tipo de trabajo. Eh, y así, ese tipo de preguntas. Porque lo que tengo que buscar, digamos, es hacerme preguntas que me saquen digamos, estar estancada y me pongan en movimiento, porque si yo me hago preguntas que me limiten y me dejen estar, o sea, me mantengan estancada, nunca voy a salir de ahí. Es como una habitación sin puerta ni ventana de salida donde no puedo, o sea, estoy en la habitación y me puedo correr a una esquina, a la otra esquina, sí, puedo moverme en la habitación, pero no puedo salir de esa habitación, o sea voy a estar siempre estancada en ese límite. Sin embargo, el otro tipo de preguntas es el que me abre la puerta, me abre la ventana hacia infinitas posibilidades. Son esas preguntas que me van a poner en movimiento, que me van a poner en acción. Entonces, ahí es donde tengo que ¿vieron esto de abrir, de salir de la caja que se dice de la caja mental y abrirme a las posibilidades? O cuando hablamos de pensamiento lateral, que es más allá de lo que estoy acostumbrada a pensar,
pensar de una manera que nunca se me ocurriría. Bueno, entonces, la propuesta para hoy es muy simple, es dirigir esa mente hacia, a través de preguntas, porque se puede, yo puedo dirigir mi mente haciéndome preguntas y eligiendo bien cuáles son esas preguntas que yo quiero hacer, porque depende las preguntas que yo voy a hacer, es el camino que va a tomar mi mente o es la respuesta que voy a obtener. O mi mente va a ir por el camino del problema y sigo dando vuelta en ese problema, o va a ir por el camino de la solución, que me va a abrir posibilidades. Entonces, acá está la propuesta para el día de hoy, que tiene que ver con las preguntas que nos hacemos y abrirnos a preguntas que nos saquen del estancamiento, de la quietud y nos pongan en acción. Así que bueno, espero que les resulte interesante. Los dejo con esta reflexión. Les agradezco mucho que me acompañen, que estemos compartiendo juntos este ciclo de dominar tu mente y nos estamos viendo en un próximo encuentro para hablar de otro tema cortito, simple y que podamos poner en acción y poner en práctica sin tanta vuelta. Muchas gracias, que tengan una excelente jornada. Chao, chao.